¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, entonces les dije, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 6, ¿verdad? Dice ahí la palabra en versículo 6, el apóstol Pablo dice, pero aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. De hecho, por todos los medios los hemos demostrado en todas las cosas. Entonces el apóstol Pablo está defendiendo su apostolado. Dice, ok, está bien, tal vez ustedes piensen que yo soy torpe en hablar, no soy un buen comunicador, pero de algo que estoy seguro, dice, es que tengo el conocimiento verdadero. O sea, estoy seguro en el conocimiento que yo tengo, el conocimiento de la verdad, del evangelio, de la palabra de Dios. Y dice, por todos los medios os lo hemos demostrado en todas las cosas. Es decir, en todo lo que hemos hecho por ustedes, Corintios, lo hemos demostrado, ¿verdad? Entonces, aquí lo que está pasando es que el apóstol Pablo estaba defendiendo su apostolado en contra de estos superapóstoles de que estaban como visitando ahí a los corintios. En comparación a estos superapóstoles, el apóstol Pablo, él no cobraba. Imagínense, él no cobraba para compartir el evangelio. Y mientras él visitaba, él trabajaba por su propia cuenta para sostenerse, para sostener su ministerio. No les pedía a la iglesia. Y era algo diferente en comparación a estos falsos apóstoles que llegaban, predicaban y les sacaban dinero, ¿no? De acuerdo ahí. Y él dice de que él estaba haciendo referencia de que los corintios decían, él manda estas cartas y sus palabras en las cartas son severas, son duras, pero cuando está presente, su presencia física es poco impresionante y su manera de hablar es menospreciable. Imagínense eso, del apóstol Pablo, decían eso, ¿verdad? Pero él decía, está bien que piensen eso, pero algo que yo soy seguro es el conocimiento que yo tengo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo había recibido su evangelio, el evangelio que él entendía, lo había recibido directamente del Señor, así como los apóstoles. Entonces él estaba seguro, o sea, no es algo que él estudió, no es algo que se le pasó, sino que vino directamente por revelación por el Señor. Entonces dice, yo estoy seguro del conocimiento que yo tengo, porque yo sé de dónde viene. Amén. Sabía que la doctrina que él tenía era buena, era una buena doctrina, y hoy en día esto es muy importante, especialmente en estos tiempos, esa sana doctrina, ese verdadero conocimiento es muy importante en estos tiempos que estamos viviendo, porque aunque desde este tiempo hasta ahorita se nos ha hablado de los últimos tiempos, pero parece ser como en estos momentos que estamos viviendo, como que se está levantando, se está como tratando de fortalecer más esta era, este tiempo de estos falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces, tal vez, y algo que me asombra aquí es que, como ustedes saben, el apóstol Pablo era un hombre bien preparado, bien estudiado. Entonces me asombra que digan eso de su hablar, ¿verdad? Pero eso me enseña de que tal vez no tengamos la elocuencia, tal vez no nos facilita el poder hablar, ¿verdad? Presentar, etcétera, etcétera. Pero lo que es muy importante es que tengamos el verdadero conocimiento. Sí es importante comunicar, o sea, no estoy diciendo que no es importante, pero es más importante que tengamos esa sana doctrina, ese verdadero conocimiento, y que nadie ni nada nos quite eso. Amén. Por ejemplo, ¿cuántos creen que aquí en esta iglesia se comparte una sana doctrina? Amén. Entonces, yo sé que aquí en esta iglesia se comparte una sana doctrina, una palabra poderosa que siempre el Señor les da a nuestros pastores. Y como ustedes se han dado cuenta, la forma que predican, la forma que ellos exponen la palabra, se complementan muy bien. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén.
Y tanto el pastor como yo, cuando hemos hablado con personas que no es que se han ido de esta iglesia porque, como en términos malos, como decir, ¿no? De que se fueron de aquí quejándose o por un problema, algo así, sino que por otras razones que se tenían que ir de otro estado o otro lugar, a otro país, etc. Algo que he oído que el pastor ha comentado, algo que me han comentado cuando he hablado con esas personas, es de que cuando han ido a otras iglesias, cuando han visitado otros ministerios, y no es crítica contra esos ministerios, sino que ellos dicen, la palabra no es igual. La palabra no es igual como en Koinonia. Amén. No es igual, es diferente. No se predica la misma manera. ¿Por qué? Porque hay algo aquí. Y aquí hay una sana doctrina, hay una buenísima palabra. Que porque somos de casa y aquí venimos, pues se nos hace normal. Pero no creo que es tan común el tipo de palabra que se da en este lugar. Y es algo que debemos de verdad apreciar y valorar bastante. Amén. Y especialmente hoy en día, cuando tenemos muchos ministerios, e incluso ministerios grandes, ¿no? Donde estamos viendo que la tendencia hoy en día es estos ministerios se están como inclinando hacia estos movimientos sociales, entonces se están como abriendo más, y están siendo más tolerantes contra grupos de personas, contra ideologías y movimientos sociales, están involucrados más en la inclusión de todo tipo de personas, ¿verdad? Y de ideas. Pero la verdad es que cuando tú tienes una sana doctrina, cuando tú tienes el conocimiento verdadero, tú sabes que eso no es exactamente lo que la palabra enseña. La palabra no enseña eso. Y para empezar, quiero que vayan conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 4. Del versículo 1 en adelante, del 1 al 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, del 1 al 4. Dice, el apóstol Pablo instruyendo a Timoteo, le dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino. Dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Dice, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. No la van a soportar, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos o fábulas, ¿verdad? Cuentos, cosas creadas por ideas, cosas creadas por el tiempo, por los hombres. Es algo que ha estado pasando, pero como que se está levantando, se está escuchando, si estás prestando atención, es algo que está pasando más, ¿verdad? Entonces yo creo que estamos viviendo esos tiempos, estos tiempos donde la gente ya no está tolerando esa sana doctrina, donde la cultura y la situación social como que ya no le da lugar a la sana doctrina. Más bien la gente ya no lo soporta, sino que quieren escuchar otras cosas, quieren oír cosas y a personas o maestros, como dice aquí, que hablan, predican o dicen cosas conforme a sus deseos, lo que ellos piensan, lo que ellos desean, lo que está la tendencia de la cultura. Y dice que apartan sus oídos a la verdad. Apartan sus oídos a la verdad y se volverán a cuentos, a cosas creadas por el hombre. Pero la palabra de Dios no viene es transmitida por un hombre hablado, ¿verdad? Escrita por hombres, ¿verdad? Pero la palabra de Dios viene de Dios. Viene de Dios. Cristo Jesús, la palabra de Dios, Cristo en forma humana, la palabra de Dios en forma humana en Cristo Jesús, ¿verdad? Y en esta noche lo que les quiero compartir son cuatro desafíos a la verdad de Dios, ¿verdad? En esos últimos tiempos o para este tiempo,
No, cuatro cosas que se están como desafíos que están levantando en contra la verdad de Dios. Y como ya mencioné, son cosas que tal vez desde la palabra han estado presentes, pero como que ahorita se está escuchando, se está viendo más. Y tenemos que estar conscientes de esto porque tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Tenemos que tener el conocimiento verdadero. Y el primero lo encontramos ahí en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20. Y no hay un orden particular, simplemente los puse así, pero no es un orden, no es que es exactamente en este orden, pero solo son 4 que quiero mencionar. Nuevamente aquí el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo le dice en el versículo 20 de 1 Timoteo capítulo 6, dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas, las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, o en otras versiones conocimiento, ¿verdad? Dice, la cual profesándola algunas se han desviado de la fe. Se han desviado de la fe, dice. Dice que evita palabrerías y vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, ¿verdad? Uno de los primeros desafíos que yo encuentro en contra de la verdad de Dios en estos tiempos es la ciencia. Es la ciencia, es como el conocimiento humano, science, ¿verdad? Y no estoy en contra de la ciencia, ¿verdad? Yo creo que hemos tenido muchos mejoramientos en nuestras vidas, en los tiempos y todo a través de la ciencia. Pero también tenemos que entender y aceptar que también la ciencia se ha usado por el hombre para fines malvados, para destrucción y no para edificar a una sociedad, ¿no? Pero en estos tiempos, este conocimiento que se está levantando, esta ciencia que se está levantando, el apóstol Pablo dice a Timoteo: guarda lo que se te ha encomendado, esa verdad. Dice que no nos enredemos en este conocimiento mundano, esta ciencia. Otras versiones dice que no nos enredemos en contradicciones o argumentos que se llama ciencia, o sea, las contradicciones de la ciencia, los argumentos de la ciencia. El apóstol Pablo dice que no nos enredemos en eso, sino que guardemos eso que se nos ha encomendado, eso que se nos ha depositado, esa verdad, guardémosla, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y que evitemos todas esas otras cosas que algunos se han desviado de la fe. Por mucho tiempo, el hombre ha usado la ciencia como una ciencia como para distorsionar las cosas, una ciencia distorsionada. Hoy en día es claro que podemos ver que la ciencia es como decir, como comprada, o es como se manipula para fines que convienen a una organización, a un gobierno, a una corporación, para sus metas, ya sea financieras o cualquier planes que usan, pero usan una ciencia distorsionada para su propio bien, para sus propios motivos, para sus propias metas. Pero detrás de todo eso, en el ambiente espiritual, hay intenciones malvadas. Hay intenciones malvadas detrás de todo eso. Puede ser un gobierno, puede ser una corporación, una compañía grande, etcétera. Pueden ser personas, lo que sea. Pero en el ambiente espiritual siempre hay algo oculto, hay tinieblas detrás de todo eso, ¿verdad? Y no hay tiempo hoy en día ahorita para hablar de todo eso. Pero es una ciencia distorsionada. Y el apóstol dice que no nos enredemos en esas cosas. Dice que más bien que guardemos los que nos ha sido encomendados. Hoy en día yo me ha sorprendido cuánto se ha levantado. Otra cosa que ha estado ya por muchos años, pero se está escuchando mucho últimamente y me asombra cómo ha avanzado. Y solo me puedo imaginar cómo va a avanzar en los próximos 5 a 10 años.
es este levantamiento de la inteligencia artificial. Está increíblemente avanzado. Igual, nuevamente, no estoy diciendo que todo eso es malo y que evitar, no, pero es increíble, y hay muchas personas que están involucradas en ese sector, e incluso se han hecho como investigaciones o como decir encuestas, y la mayoría de personas dicen que expresan preocupaciones hacia dónde va la inteligencia artificial, y expresan temores que algún día la inteligencia artificial tiene el potencial de destruir a la humanidad. Y no les estoy hablando de una película de Hollywood, pero es interesante que muchas veces muchas películas de Hollywood apuntan a un futuro y de repente nos encontramos acercándonos a ese futuro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos han visto la movie The Matrix, verdad? Es que salió hace como 20 años o más, donde resulta que toda la humanidad está conectado a un servidor, una computadora, y los humanos se usan por las computadoras para producir energía. Es una locura, ¿no? O la movie de AI, donde un niño que es robot y en toda su vida desea ser humano, y luego pues al fin de la movie pues ya solo existe robots y todo eso, y resulta que irónicamente ese niño es lo más humano en ese mundo de robots, ¿no? O si no, como iRobot, ¿no? Con Will Smith, donde hay este robot que se va en contra de la humanidad, ¿no? O todos conocen Terminator, ¿verdad? Donde mandan a una persona del futuro porque estos robots están destruyendo la humanidad. Son cuentos, ¿no? Pero como que cuando ves las cosas que están pasando, como que, todas estas cosas suenan más posibles, más reales de lo que era en aquellos tiempos cuando salieron, ¿no? Lo mismo pues ya pasamos todo esto de coronavirus, pero años atrás habían películas, habían shows que hablaban de todo exactamente, de los lockdowns, de las vacunas, etcétera. Todo eso ya estaba, lo podías ver en películas, y resulta que nuestra realidad se convirtió en esas películas. Entonces es increíble cómo Hollywood apunta al futuro y de repente nos encontramos acercándonos a la realidad de ese futuro. Entonces se trata de donde vivimos una sociedad que más y más le está poniendo importancia a la ciencia encima de las creencias. En este caso, la ciencia sobre la verdad, la ciencia sobre la sana doctrina. Amén. Entonces, eso es uno de los desafíos que estamos viendo. Número 2, porque quiero terminar a tiempo aquí. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 y 7. El apóstol Pablo, ahí hablando con los de Gálatas, está diciendo: me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Otro segundo desafío que yo encuentro hoy en día es la distorsión del evangelio. La distorsión del evangelio. Como comentaba el pastor el domingo pasado, creo que era el domingo pasado, donde muchos han tomado el evangelio y lo han convertido como una plática de motivación. Una plática de motivación para como el self-improvement, ¿no? Para que el mejoramiento, auto-mejoramiento, ¿verdad? Que tú puedes, que Dios tiene lo mejor para ti, ¿verdad? 5 claves para el éxito, etcétera, etcétera. Pero es un evangelio bien así como por encima, o sea, nada profundo. No imponen presión, no te confronta, no te ofende. Ese es un evangelio distorsionado donde
no te confronta con la verdad, no te quieren ofender, no te quieren incomodar, no quieren que te involucres, no te motiva a hacer nada para el reino de Dios. Con que tú llegues, escuches, te sientas bien y pues, ¿verdad? Y regreses, todo bien. Ese es un evangelio distorsionado, porque no se predica la verdad, la mera verdad. En esos tiempos la gente está buscando un evangelio que es frío, que no los reta, que no los ofende y que los hace sentir cómodos con su estilo de vida. Cómodos con su estilo de vida. Y hoy en día pues hay iglesias para todo, que, ¿verdad? Como dije, aquí te incluimos, aquí te aceptamos, aquí no te ofendemos, aquí no te rechazamos, etcétera, etcétera. Es un evangelio vacío del Espíritu Santo, vacío de Cristo, porque no se predica de Cristo. Como que se usa la palabra como referencia, pero está vacío de la verdad. ¿Me explico? Donde te dicen, te puedes llamar cristiano, pero no es tan serio, no lo tomes tan serio. No lo tomes tan serio. Don't take it so seriously. You can be called Christian, but tranquilo, easy. Entonces otro desafío que yo encuentro, que yo he visto hoy en día, es la distorsión del evangelio. El apóstol Pablo habla sobre la sana doctrina, guardarlo, la verdad, el conocimiento de la verdad. Un tercero lo encontramos en 1 de Juan capítulo 2, versículo 18. Dice así el apóstol Juan, dice: hijitos, es la última hora. Y así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, o como falsos maestros, ¿no? Falsos profetas. Por eso sabemos que es la última hora. Dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Un tercero desafío que yo veo hoy en día contra la verdad, pues son estos como falsos maestros, falsos profetas. El Señor Jesús, refiriéndose a estos falsos maestros en Juan 10:10, se refería a ellos cuando dice que el ladrón, se refería a estos fariseos, que eran como falsos maestros. Dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Esa primera parte, a eso se refiere. Que estos falsos maestros solo vienen con este propósito. Dice robar, matar, destruir. O sea, en el aspecto espiritual es que, o sea, están vacíos de la esencia espiritual, de la verdad. Entonces te dejan vacío, te dejan sin nada, te destruyen. Pero dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Pueden tener la apariencia, pueden tener el lenguaje, pero no tienen el conocimiento verdadero. Y no estoy señalando ningún ministerio, ningún apóstol, ningún profeta, ningún pastor. O sea, no es mi lugar para eso, ¿verdad? Pero si nosotros no tenemos, o la gente no tiene ese conocimiento verdadero, ¿cómo van a saber? ¿Cómo van a saber que están escuchando a un falso maestro, a un falso profeta, etcétera, etcétera? El apóstol Pablo dice, yo sé de dónde viene mi conocimiento. De la verdad de Dios, esa verdad de Dios. Entonces ese es el tercero, ¿no? El número 4, en 1 de Timoteo 4:1. 1 de Timoteo 4:1 dice así, el apóstol Pablo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
Dice que en los últimos tiempos, dice, algunos van a abandonar la fe, van a dejar la fe. Es una de las señales de los últimos tiempos. Dice, y que le van a estar prestando atención a espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Estamos hablando de la sana doctrina. Pero dice que en los últimos tiempos la gente va a abandonar la sana doctrina. Van a abandonar ese verdadero conocimiento de Dios y van a ir detrás y escuchar doctrinas de demonios. Estaba escuchando un video, una persona hablando de esta como conferencia anual de satanistas, ¿ok? De satanistas. Ellos tienen imagínense, ellos tienen su conferencia anual, donde hablan de todo, si tú eres un creyente o tú eres un adorador de Satanás, pues hay una conferencia, ni sabía yo, y al parecer es bien grande. Pero lo que me asombró y lo que yo no sabía, porque pues obviamente, pues uno está en la palabra, uno viene a la iglesia y pues uno no se quiere meter en cosas ocultas, no quiere estar como indagando, al menos que te interesen esas cosas. A mí no quiere estar uno ahí como buscando entre cosas de tinieblas, cosas de ocultas, oscuras y todo eso, ¿verdad? Porque pues no es que da miedo, pero pues uno sabe que uno no es su lugar ahí en esas cosas. Pero me sorprendí con lo poco que vi, ¿qué tan moderno es eso? ¿Qué tan moderno? O sea, uno cuando piensa un satanista, está pensando alguien que se viste de negro, que hace rituales, que hace sacrificios, como cosas de brujería y todo eso. Pero es increíble, y tal vez sí existe, no estoy diciendo que no existe, porque me imagino que sí existe, pero es increíble cómo todo eso está modernizado. Tal punto de que una persona de afuera diría, hey, es cool to be un satanista. Imagínense eso. Ellos no creen en los morales, no creen en las tradiciones. Ellos creen que tú debes de hacer lo que te hace sentir bien. Ellos tienen ideas e ideologías sociales muy similares a los principios hoy en día de la izquierda. Qué interesante, ¿no? De la izquierda, o sea, todas estas ideas de social justice, etcétera, están muy alineados con eso. Los satanistas están muy alineados con los principios de la izquierda, con los valores. Ellos están con el propósito, o sea, en esta conferencia tenían charlas como de cómo destruir tu crianza religiosa. Imagínense, hablaban del el transgenderism, hedonism, que es como hedonismo, es como el placer, como el último fin, el placer sobre todo, ¿no? Hablaban de la importancia del aborto y de la opresión de la Biblia. Imagínense eso. Que la Biblia es una herramienta de opresión para la justicia social. Imagínense eso. Pero son bien modernos, son bien sociales, donan mucho dinero a causas, de hecho acaba de escuchar, no me recuerdo muy bien, pero había un grupo que los Dodgers reconoció hace poco, pero están muy involucrados en esos como rituales satánicos y todo eso. Yes, sister brother. Sí, entonces es bien raro, pero también involucrado en actividades sociales y todo eso. Una vez también me recuerdo que ves cuando uno va en los freeways y a veces hay señales donde dicen esta parte de la limpieza de esta parte del freeway fue patrocinado por los Ateos United, Entonces hay grupos así de ateos, gente que no cree que hay un Dios y todo eso,
pero están bien involucrados en actividades sociales, donando dinero, donando su tiempo, sus recursos. Imagínense eso. Y algo que también digo que son muy modernos, porque esta organización del templo satánico, o sea, no estoy promoviendo, ok, please, no estoy promoviendo nada de esto, pero es que yo quiero que entiendan los tiempos que estamos viviendo, ok. Muy importante, porque el enemigo es astuto. El enemigo es astuto, aprovecha cada oportunidad, fingiendo que es de luz. Eso es lo que dice la palabra. Ellos tienen como sus 7 principios de su templo. Y estos son los principios o los valores que los dictan, ¿verdad? Dice que, número 1, que actúen con compasión y empatía de acuerdo a la razón, no a la religión. Imagínense eso. Dicen que no son religión, pero es una religión. Sin embargo, uno de sus primeros principios es que debes de actuar con compasión con todos y empatía hacia todos, pero de acuerdo a la razón y no a religión. Número 2, la lucha para la justicia continúa y es necesaria y debe de prevalecer contra todas las leyes e instituciones. Imagínense eso. O sea, dice que la lucha para la justicia. ¿De qué justicia están hablando? ¿Qué justicia están hablando? Dicen que continúa. O sea, la lucha continúa, ¿verdad? La justicia es muy importante. Suena algo moderno, algo de la izquierda, ¿verdad? Dice, pero debe de prevalecer contra leyes e instituciones. Recuerden que ellos están en contra la tradición, están en contra los morales. Todo lo que se fundamenta de la palabra de Dios están en contra. Entonces, por eso dicen sobre las leyes, sobre las instituciones. O sea, están hablando de caos, anarchy. Pero lo pintan de una manera muy social, muy moderno, muy trendy. Dice, número 3, tu cuerpo es inviolable. Debe ser sujeto solamente a tu voluntad. Imagínate. Pero sin embargo están a favor del transgenderism o de los niños que los cambien, aunque, si los padres dicen, ellos pueden darlo ok, ¿verdad? Y del aborto, ¿verdad? Pero ellos dicen que tu cuerpo es inviolable, nadie puede tocar tu cuerpo, que solo tú puedes decidir qué hacer con tu cuerpo. Esa es una idea de la izquierda, se oye igual. Dice número 4, las libertades de los demás deben ser respetadas, ¿verdad? Pero igual, o sea, son cosas que si tú estudias, ellos mismos no se contradicen en eso. No tengo tiempo hoy para hablar de eso. Número 5, nunca distorsiones hechos científicos para adaptarse a tus creencias. Imagínate, tus creencias se deben de conformar a los hechos científicos. Es decir, ciencia sobre la creencia. O sea, la ciencia, el conocimiento sobre la palabra de Dios, sobre la verdad de Dios. Eso dicen ellos. No te lo dicen directamente, pero ¿a qué se están refiriendo ahí con eso? Número 6, la gente es paleable, o sea, cometen errores. Tú debes de corregir tus errores. Suena bien, ¿verdad? Número 7 y el último dice, miren esto, el espíritu de sabiduría, de compasión y de justicia siempre debe de prevalecer contra la palabra escrita o hablada. Imagínate eso. ¿De qué espíritu de sabiduría? ¿Qué espíritu de compasión? ¿Qué espíritu de justicia están hablando? Y cuando dice que debe de siempre prevalecer contra la palabra escrita y hablada, ¿de qué palabras se está refiriendo? ¿Qué palabra escrita? ¿Qué palabra confesada? No te lo dicen directamente, pero estoy seguro que están hablando de la palabra de Dios. The written word of God. Amén. O sea,
Espero que no haya hecho fans aquí de ese templo. Ese no es mi punto, pero solo quiero que entiendan qué tan moderno es todo esto. Y a eso me refiero. Cuando el apóstol dice de que en estos tiempos la gente va a ir detrás de doctrinas, de espíritus engañosos y doctrinas de demonios. Esta es una doctrina, estos son espíritus engañosos. Pero vestidos como luchadores de la justicia, defensores de la justicia, de la izquierda. Increíble. Segunda Timoteo, capítulo 3. Del 1 al 5. En la Biblia de las Américas dice así: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Como que acaba de describir todos los principios de estos del templo de Satanás, del templo satánico. De eso está hablando. Dice evita, a los tales evita. Que en esos últimos tiempos se va a levantar ese tipo de personas. En la Nueva Traducción Viviente lo pone así. Nueva Traducción Viviente dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Dice: serán crueles y odiarán a lo que es bueno, traicionarán a sus amigos y serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Está hablando de ellos, está hablando de estas doctrinas de demonios, de esos engaños de espíritus, de tinieblas, que están influenciando la sociedad, las personas, estos grupos. Estos son los 4 desafíos que estoy viendo, cómo se están levantando, cómo se están fortaleciendo, ¿verdad? Porque se ven más presentes, están como así en medio de la sociedad, en medio de todas las tendencias hoy en día. Está bien conectado, bien conectado. ¿Qué podemos hacer con el último tiempo que tengo? ¿Qué podemos hacer con todo esto? ¿Verdad? Tito capítulo 1, versículo 9. Dice así. En la Biblia de las Américas dice: reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza. Reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Dice el apóstol Tito, dice que debes de retener la palabra fiel, ese conocimiento de la verdad de Dios, ese verdadero conocimiento, reténlo, esa palabra fiel, esa sana doctrina, reténla, guárdala, persevera en ella, mantente en ella, conforme a la enseñanza, lo que recibes, lo que se te ha enseñado. Por eso les dije, aquí se predica una sana doctrina. Aquí se predica una palabra poderosa.
tenemos que retenerla, tenemos que aguardarla, tenemos que absorberla, tenemos que ser fiel a ella. Dice, conforme a la enseñanza, conforme a las cosas en lo que nos ha enseñado. Dice, para que seamos capaces también de exhortar. Porque aquí no solamente es de, oh, qué bonita palabra nos dio el pastor, qué bonito mensaje, ahora regresamos el próximo domingo. No, para que también seamos capaces de exhortar en estos tiempos con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Porque todo eso afuera contradice la sana doctrina, va en contra del conocimiento de Dios. Y nosotros tenemos que saber cómo exhortar, cómo compartir la palabra, cómo hablar y en estos tiempos, con estos movimientos, todas estas cosas que están sucediendo, cómo se han conectado con la sociedad en que vivimos hoy en día. Dice, con sana doctrina y refutar con los que contradicen. En el capítulo 2 de Tito dice así en el versículo 1, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Dice, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Mantente conectado. Que esa sea tu fuente. Que esa sea tu fuente. Enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Más adelante, versículo 6. Dice así, asimismo exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Dice, muéstrales en todo como ejemplo de buenas obras con pureza de doctrina, con dignidad. Dice, con palabras sanas y irreprochables a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Dice que a los jóvenes, dice que muéstrales en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina. Es una área muy fuerte hoy en día. Los jóvenes, si no les enseñamos en esos tiempos que tenemos con ellos, porque más y más en estos días, en esta sociedad, los tiempos que los padres en verdad tienen con sus hijos es muy poco. Es muy poco. No tienen tiempo para criarlos porque están en el trabajo. Y ya cuando crecen, pues están en las escuelas. Y ya cuando llegan a casa, solo están conectados a las redes, a los video games, etcétera. No comen juntos, etcétera. O sea, se puede decir mucho. Pero si tú no les enseñas de jóvenes con ejemplos de buenas obras, con la pureza de la doctrina, les van a enseñar en las escuelas. Las redes sociales les van a enseñar. Estaba compartiendo, creo que en el grupo que tenemos en la casa, de que uno de mis shows cuando yo era joven, de uno de los cartoons que me gustaba a mí, uno de mis favoritos era el de Transformers, ¿verdad? ¿Han escuchado de los Transformers? Hoy tienen muchas películas de los robots que se hacen en autos y robots y aviones y todo eso. Y hoy en día tienen un nuevo show para la nueva generación de niños. Y en una red social vi como en un episodio había como un robot que no entendía su identidad. No entendía su identidad, no entendía si era un él o ella. Y entonces estaba como muy solo, no encontraba su lugar, ¿verdad? Y yo lo que entendí de ese video que vi es que, o sea, dije, wow, o sea, para Transformers era como, pues, en general, pues puros boys miraban ese show, ¿verdad? Porque era bien cool, que los robots cómo se cambiaban y todo eso. Y ahora es como bien como soft, muy, como que, no sé cómo explicarlo bien, pero nada que ver como el cartoon que yo conocí en aquel tiempo. Y entonces me di cuenta cómo estaban proyectando la idea a los niños que, hey, si tú no te sientes bien, si tú no estás cómodo y te sientes solo, te sientes sola, tal vez es porque tú no entiendes, estás confundido y no entiendes tu lugar. Entonces está bien, tal vez tú no eres un él, tú no eres un ella, y eso está bien, te puedes aceptar. Los demás te deben de aceptar también. Entonces digo, wow, o sea, si uno no cuida de lo que está viendo sus niños, o sea, están metiendo esas ideas en todo lugar.
Por eso les digo, y en las escuelas ni se diga las agendas que tienen. Entonces, si uno no se encarga, como dice la palabra, demuéstrale en todo con ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina. ¿Qué les van a enseñar en las escuelas? El enemigo se va a encargar de enseñarles en las redes sociales, en las caricaturas, en todos los shows que les gusta. Y ya cuando te das cuenta, va a ser muy tarde para como darle un reverse a eso, ¿no? No sé, no me recuerdo en dónde lo vi. Y no, la verdad no sé qué tan cierto era, porque si es cierto, dije, wow. Donde un padre, o no sé si una madre estaba diciendo que le estaba ayudando a su, no sé si era hijo o hija, a hacer ese cambio, ¿verdad? Entonces le dan como medicinas, hormonas y todo eso. Y había puesto en un post donde, ayúdeme, mi hijo o hija ya no quiere tomar sus hormonas. Y llegó a tal punto que yo tengo que sacarle las hormonas en polvo y echárselo a la comida para forzar que se lo coma. Y digo, ¿what? Imagínense eso. O sea, ya ni es el niño, sino que el mismo padre buscando la forma como su hijo o hija se tome eso para que termine su transición. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Una falta de sana doctrina, una falta del conocimiento verdadero. Y quiero terminar con nuevamente, dos versículos más rapidito. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16, dice la palabra: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. O sea, tenemos que aferrarnos a guardar esa sana doctrina que se nos es enseñada cada semana. Tenemos que cuidarnos de nosotros mismos, de esa que estemos alineados nosotros mismos con la enseñanza, porque estos desafíos existen. Y si tú no estás fuerte, si no te fortaleces en el conocimiento verdadero, es fácil como desbalar y como que llegar y como abrir tus oídos y escuchar y como que esas cosas pueden comenzar a tener razonamiento. Pero no, dice el apóstol a Timoteo, cuídate de ti mismo y de tu enseñanza. Dice es decir, nos tenemos que mantener alineados a la palabra, a la verdad, a la sana doctrina. Es algo que tenemos que hacer nosotros. Nos tenemos que esforzar nosotros mismos, a nuestros hijos, a nuestra familia, etcétera, etcétera. Dice, así vas a asegurar la salvación tanto a ti mismo como para los demás. Y lo último, en 2 Timoteo, nuevamente capítulo 4, del 1 al 4, pero lo voy a leer de la amplificada, que no está en español, pero lo traducí porque me gusta cómo lo dijo y con eso termino. Nuevamente dice, 2 Timoteo capítulo 4, del 1 al 4, en la amplificada. Dice así, el apóstol Pablo dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que has de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Dice, predica la palabra como mensajero oficial. Tú eres un mensajero oficial de la sana doctrina, del conocimiento de la verdad de Dios. Esta verdad, este conocimiento, tú eres un mensajero oficial. Dice, está listo a tiempo y aún fuera de tiempo. Dice, mantén una actitud urgente, ya sea si la oportunidad es favorable o desfavorable, conveniente o inconveniente, oportuno o inoportuno. Dice, corrige a aquellos que eran en doctrina o conducta, advierte a aquellos que pecan, exhorta y anima a aquellos que están creciendo a una madurez espiritual con paciencia inagotable e instrucción fiel. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina e instrucción precisa que los reta con la verdad de Dios, sino que teniendo comezón de oídos, o sea, para oír algo que los agrade. Dice, acumulan para sí muchos maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos y fábulas de hombres, y aceptarán lo inaceptable,
aceptarán lo inaceptable. Póngase de pie, por favor. Amén. Estamos viviendo tiempos muy, muy interesantes. Muy interesantes. Tal vez en este país hemos tenido la gran bendición de poder buscar del Señor, ir a la iglesia y no tener que sufrir persecuciones por cargar una Biblia, por ir a la iglesia, por decir, hasta el momento, ¿no? Porque pues aún en eso, en ciertas partes hasta se ofenden que uno les quiera predicar. Pero por el momento lo podemos hacer en libertad. Pero aún así se han levantado unos desafíos tan fuertes en contra de la verdad de Dios. Y no es nada más, ya sea la ciencia, ya sea una distorsión del evangelio, falsos maestros, etcétera, o ya sea estos doctrinas de demonios. O sea, todo eso está con una estrategia del enemigo para robar, matar y destruir. O sea, sin investigar tanto, yo lo que siento es como un movimiento para destruir esta generación y la generación que viene, para que ni tengan oportunidad. O sea, no tienen que limitarte de no poder predicar o ir a la iglesia, no, pero lo hacen de otras formas. El enemigo se está moviendo de otras formas, está desafiando la verdad de Dios para que no se riegue, para que no llegue, para que muchos no escuchen, para que muchos se destruyan antes que tengan la oportunidad de escuchar. Y tenemos que estar conscientes, tenemos que preservar en esa verdad, en esa sana doctrina. Tenemos que hacer el esfuerzo de aguardarnos, aferrarnos a esa verdad. Solo tú lo puedes hacer. Solo tú lo puedes hacer. Entonces, te motivo a que nuevamente aprecies la palabra que nos dan nuestros pastores, la doctrina que se comparte aquí, porque no es igual en muchos lugares. Y aquí tenemos algo muy especial, que si tú lo escuchas, tú lo aplicas, vas a preservar, te vas a ser aguardado, vas a poder levantarte, mantenerte firme ante estos desafíos de la verdad de Dios. Puedes cerrar tus ojos en este momento, vamos a orar.